siempre fue irse por sus propios caminos, apartarse de Dios. Y al hacerlo, naturalmente, el pueblo de Dios entraba en el terreno de la muerte y sufría las consecuencias. Pero Dios nunca desechó a su pueblo. Por el contrario, Dios llama a su pueblo una y otra vez. No se cansa de llamarlo. A veces, usa los momentos de crisis para hacer que su pueblo sienta la necesidad de volverse a Él. Fue eso lo que ocurrió en los tiempos del rey Josafat. El pueblo de Judá enfrentaba un momento de crisis. Estaba alejado de Dios. Los moabitas y los amonitas se aproximaban armados hasta los dientes para quitarles la vida. Entonces, el pueblo comenzó a temblar y el rey Josafat vio que su única salida era Dios. Se dio cuenta que estaban alejados de Dios y decidieron regresar a los brazos de Dios. Mira cómo relata la historia el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 20, capítulo 20, versos 2 al 4. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayudas a Jehová. Oh, mi querido, aquel fue un tremendo reavivamiento. La historia dice que hasta los niños participaron de esa experiencia de oración, ayuno y entrega a Dios. Y el Señor los libró del peligro milagrosamente. Así como esta, podemos ver en la Biblia, a través de sus profetas, que Dios llamó muchas veces a su pueblo. Y siempre que el pueblo regresaba al Señor, había cambios sustanciales en su vida. Quiere decir, la reforma era parte del reavivamiento. Pero el problema de apartarse de Dios no fue solo un problema del pueblo en el Antiguo Testamento. En la iglesia primitiva, también el pueblo muchas veces se alejó de Dios. La iglesia de Corinto es un ejemplo. El pecado, la indolencia espiritual, el acomodamiento, la frialdad se habían instalado en la iglesia de tal manera que ellos no se daban cuenta de su triste situación. La tibieza espiritual es siempre así. La propia iglesia no se da cuenta del problema, porque aparentemente todo sigue igual. Los cultos continúan, las actividades de la iglesia siguen su curso normal. Aparentemente no existe nada de errado. Digo aparentemente porque la verdad es diferente. En el caso de Corinto, el apóstol Pablo tuvo que ser enérgico para llamarlos al arrepentimiento. Mira lo que les dijo en su primera epístola, primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 11. Después capítulo 5, versículos 1, 2 y 7. Leo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Esta carta, sin duda, era un llamado al reavivamiento. ¿Por qué los corintios vivían en pecado? ¿Por qué? Porque estaban lejos de Dios. Aunque estaban dentro de la iglesia. Y una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es estar en Dios. Hay mucha gente que puede estar en la iglesia y está lejos de Dios. Los corintios eran un ejemplo de eso. Ellos necesitaban devolverse a Dios. Y después de la carta de Pablo,
Ellos regresaron a Dios. Por eso en su segunda carta, porque Pablo después les escribió una segunda carta, les dice lo que está registrado en segunda de los Corintios, a los Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 10, dice: porque aunque os contristé en la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, que para ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué linda respuesta de los corintios al llamado de Pablo. Ellos fueron reavivados e inmediatamente hubo reforma, porque no hay reavivamiento sin reforma. La reforma es la extensión del reavivamiento. Pero vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos el mensaje que el Espíritu de Dios da a la iglesia de Efeso. ¿Sabe? Aquí en Apocalipsis encontramos el mensaje del Espíritu de Dios a las 7 iglesias. Cada iglesia simboliza un periodo de la historia de la iglesia cristiana, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de nuestros días. Proféticamente esto es así. Pero el mensaje no se aplica solo a un determinado periodo de la historia, sino que los 7 mensajes sirven para la iglesia en nuestros días. Si nos ponemos a analizar, veremos que todos los triunfos y las derrotas de la iglesia a lo largo de los tiempos son también los triunfos y las derrotas de nuestra iglesia hoy. Por tanto, pensemos en el mensaje del Espíritu a la iglesia de Efeso. ¿Cuáles eran los puntos fuertes de esta iglesia? Ellos eran celosos, defensores de la verdad. Conocían la doctrina muy bien y sabían defenderla. En aquel tiempo, como en los nuestros, siempre aparecían falsos maestros tratando de sembrar cizaña, pero la iglesia de Efeso supo defender la doctrina. El problema con Efeso es que de tanto defender la doctrina pasó a concentrar su atención en la doctrina y se olvidó del Señor de la doctrina. Por eso la reprensión está registrada en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Y dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿De dónde has caído? Recuérdate. Esta es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Cómo está nuestro primer amor por Cristo? ¿Recuerdas cómo vibraba tu corazón cuando conociste la verdad? ¿Y hoy qué sucedió? ¿A dónde se fueron aquellas ganas que tenías los sábados de levantarte temprano y correr por la iglesia? Bueno, esa era la situación de la iglesia de Efeso y puede ser la mía también hoy. Me he vuelto, por si acaso, un teórico del mensaje. Conozco el mensaje bien, puedo enseñarlo a otros, pero no hace la mínima diferencia en mi vida. Entonces necesito arrepentirme, es decir, necesito reconocer que debo volver a cultivar con Jesús una experiencia de amor que me lleve a buscarlo todos los días y como resultado de eso, a cambiar el rumbo de mi vida. Vuelvo a repetir, a lo largo de la historia, la tendencia humana siempre fue apartarse de Dios. Nota bien, digo de Dios, no de la iglesia. Puedo estar en la iglesia y lejos de Dios. Por eso Dios levantó personas que usó como instrumentos para llevar a su pueblo de vuelta a Jesús. Uno de ellos es Lutero. Y esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Dios levantó a Lutero en un momento de la historia en que el cristianismo había perdido de vista a Cristo.
La iglesia cristiana que Jesús había establecido y que en sus primeros años se había mantenido fiel, a lo largo del tiempo se contaminó con tradiciones humanas, se había alejado casi por completo de las Sagradas Escrituras y enseñaba doctrinas humanas. El tema de la salvación, por ejemplo, había sido desfigurado, haciendo creer al pueblo en la salvación por las obras, salvación por el dinero, por cualquier otra cosa, menos por la fe. Ahora, en medio de esta situación crítica de oscuridad religiosa, Dios levanta a un hombre. ¿Quién? Martín Lutero, un sacerdote. ¿Y para qué? Para promover lo que históricamente es llamado la Reforma Protestante. Un día, querido, Lutero lee Romanos 1, 16 y 17. Lo voy a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este texto que acabo de leer sacudió la estructura de Martín Lutero. Él era un sacerdote sincero, trataba de alcanzar la salvación con obediencia, con sacrificios, con penitencias. Castigaba su cuerpo para ponerlo en servidumbre. Pero cuantas más penitencias realizaba, más vacío, más lejos de Dios se sentía. Hasta que descubrió que el justo vive por la fe y que el Evangelio consiste en la gran noticia de que el ser humano es salvo únicamente por la gracia de Jesucristo. Ahí Lutero levantó esta bandera, la bandera de la justificación por la fe, y con ella llamó al pueblo de vuelta a la palabra de Dios y cambió el rumbo de la historia. Puedes ver que Dios nunca abandonó a su pueblo. Aunque el pueblo se va, el Señor levanta mensajeros para traerlos de vuelta a una nueva experiencia de fe viva y de reforma. Llegamos ahora al fin de este estudio diciendo que después del movimiento de reforma promovido por Martín Lutero, muchas iglesias se volvieron hacia Dios y hacia las verdades de la palabra de Dios y redescubrieron pues temas, verdades que hasta entonces habían sido desconocidas. Pero a pesar de todo eso, hubo algunas verdades todavía enterradas e ignoradas, entre ellas la verdad del sábado como día de reposo, y la verdad del santuario y el juicio investigador que empezaría el año 1844. Pero la profecía anunciaba que en un momento especial de la historia, Dios levantaría ya no una persona, sino un pueblo, una iglesia. ¿Para qué? Para proclamar el último mensaje al mundo. Y esta profecía está registrada en Apocalipsis 14, 6 al 12. No voy a leer todo el texto porque es muy extenso. Leeré solo los versículos 6, 7 y 12. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este ángel, querido, simboliza al pueblo de Dios, el pueblo que Dios levanta en los últimos días para anunciar el evangelio eterno en el contexto de la obediencia a sus mandamientos y a la luz del juicio. La hora de su juicio ha llegado, dice el ángel. Pero lo que hay que destacar es que este no es un nuevo evangelio, es el evangelio eterno. Apenas destaca verdades que hasta aquel momento estaban enterradas. Estas verdades
hoy asustan a muchos cristianos. Cristianos sinceros.